Soy Jorge Rojas, yo soy ortopedista, soy cirujano ómbrico y miembro institucional del Departamento de Ortopedia de la Fundación. Eh, Voy a contarles acerca del húmero proximal y por qué es importante hablar del húmero proximal y tal vez nosotros como cirujanos de hombro muchas veces nos olvidamos de esto, pero el húmero proximal es la tercera fractura osteoporótica más frecuente en el esqueleto apendicular, esto después de la cadera y el radio distal. Y de hecho el número proximal corresponde al 10% de todas las fracturas en los pacientes mayores de 65 años. Y esas gráficas que ustedes ven ahí corresponden a gráficas de registros poblacionales suecos, no es en Colombia, no tenemos este tipo de información en Colombia, pero muy probablemente si la tuviéramos sería similar, donde vemos cómo la incidencia de fracturas de húmero proximal ha venido aumentando con los años y vemos cómo para las mujeres estamos llegando a 180 por 100.000 personas año en incidencia de fracturas del húmero proximal. Entonces es una fractura que cada vez ocupa más espacio y definitivamente es una fractura que es marcador en pacientes mayores de 65 años de fragilidad ósea. Entonces, ¿cómo enfocamos nosotros esta fractura? La primera parte y la parte más importante en toda la medicina, los ortopedistas también lo hacemos, aunque a veces crean que no, la historia y las piezas claves de la información que nosotros tenemos en cuenta cuando abordamos un paciente con fracturas de húmero proximal. La primera es cuál era el estado del hombro antes de la lesión, y esto es muy importante. También los pacientes mayores de 65 años con mucha frecuencia tienen problemas del hombro, tienen problemas de manguito rotador, tienen artrosis, y eso puede cambiar el abordaje del manejo de una fractura de húmero. Entonces, esta es la primera cosa que es clave para nosotros saber. La segunda es caracterizar el paciente. Nosotros tratamos pacientes, no radiografías, no fracturas. ¿Cuál es la edad? Y por eso puse estas características de pacientes diferentes, comorbilidades, demandas funcionales anticipadas, muy importante en estos pacientes con fracturas por fragilidad, o sea, cómo están las extremidades inferiores. Ese paciente utiliza un caminador, utiliza un bastón. En ocasiones ocurre que los pacientes tienen fracturas concomitantes, fractura de cadera y fractura del húmero proximal al tiempo, y esto definitivamente puede cambiar de lleno el abordaje que tenemos de estos pacientes. La siguiente parte que preguntamos, ¿hay una historia previa de fractura por fragilidad? Esto es bien importante saberlo. Sin embargo, muchos de estos pacientes debutan con esta fractura y esta puede ser su primera fractura por fragilidad, y por eso ahora les voy a contar cuál es la importancia de evaluar la calidad ósea en fracturas del húmero proximal. Las lesiones asociadas, como ya les decía, esto puede cambiar muchísimo el manejo y el abordaje que decidamos entre operar o no operar los pacientes, cómo está la clavícula, el antebrazo, el codo, la muñeca, la mano. Muy importante en estos pacientes la muñeca y la cadera, que puede fracturarse al tiempo. Y estas dos partes que son típicas de cualquier fractura, no necesariamente de fracturas por fragilidad, pero que siempre las evaluamos. El estado neurovascular de la extremidad hace parte de nuestras piezas claves de información en el abordaje inicial de estos pacientes. El mecanismo del trauma, por supuesto que es importante entender cómo ocurrió el trauma, porque eso también nos enfoca si la fractura fue por fragilidad o no. Y les traigo esta gráfica de este estudio muy interesante. Es un estudio que evaluó cómo se caían los pacientes, el mecanismo del trauma, y comparó pacientes con fracturas por fragilidad, que son las barras negras, versus controles con fracturas que no son por fragilidad o que se cayeron y no se fracturaron. Y nos damos cuenta que la mayoría de pacientes que tienen fracturas por fragilidad sufren caídas de la altura, en la cual el paciente no es capaz de defender la caída, sino que cae directamente sobre la extremidad. Y esto es muy frecuente y vemos que corresponde con más de la mitad de las fracturas de húmero proximal por fragilidad, y por eso una parte importantísima en el abordaje de estos pacientes es la evaluación integral del riesgo de caídas. Nosotros debemos prevenir caídas porque los medicamentos antirresortivos son muy efectivos y han demostrado efectividad en disminuir la incidencia de fracturas por fragilidad, pero seguimos viéndolas porque tal vez no estamos tan fuertes en la parte de prevención de caídas. Cuando vamos a evaluar un paciente con una fractura al húmero proximal, por supuesto para nosotros es muy importante evaluar las radiografías y evaluar qué fractura es la que tiene el paciente. Nosotros como ortopedistas y cualquiera de ustedes que evalúe un paciente con una fractura al húmero proximal deben tener estas tres proyecciones que siempre evaluamos: una proyección AP del hombro, una proyección axial de la escápula y una axilar. Muchas veces aceptamos radiografías insuficientes y eso es la primera parte, no aceptar radiografías subóptimas. La axilar es una radiografía muy útil en la evaluación de estas fracturas.
El paciente obviamente no va a poder abrir el brazo como lo hacemos usualmente, pero existen opciones como la que ustedes ven ahí, que se llama la proyección de Belpo, en la que el paciente se puede inclinar. Entonces siempre hay opción de evaluar estas fracturas de manera completa, y en estas fracturas evaluamos diferentes aspectos. No me voy a ir a los detalles de los aspectos que miramos, pero sí quiero que conozcan las generalidades de qué es lo que vemos en estas fracturas y evaluamos qué trazos hay, si el hombro está luxado o no, si están desplazadas las tuberosidades o no, y miramos la relación de las partes grandes del húmero, la diáfisis y la cabeza para tomar decisiones. En la actualidad, como en otras fracturas por fragilidad, muchas veces por la calidad del hueso no es fácil entender los fragmentos y el número proximal, de hecho, es bien complicado de entender por la superposición de los fragmentos y por la severidad de conminución que ocurre en estas fracturas. En la actualidad usamos TAC con reconstrucción 3D para la mayoría de estos pacientes y esto nos ha permitido aumentar nuestro entendimiento de estas fracturas. Ustedes ven, por ejemplo, esta fractura es una fractura bastante compleja y esto es lo que permite la reconstrucción tridimensional. Ustedes ven acá la tuberosidad, que es este fragmento, la cabeza completamente impactada y una cantidad de conminución en el cuello del húmero. Entonces, la tomografía actualmente es una herramienta de mucha utilidad para nosotros en el momento de tomar decisiones. Sin embargo, pues con una radiografía simple es suficiente para diagnosticar la fractura y entender la severidad de la misma. Generalidades, el húmero particularmente, como muchos otros huesos, se fractura con patrones muy específicos y los ortopedistas que nos gustan armar cosas, mire, este Lego muestra los fragmentos que siempre se fracturan en el húmero y son siempre estos 4 fragmentos. La cabeza es la roja, la tuberosidad menor es el azul, la tuberosidad mayor es el amarillo y la diáfisis es el verde, y uno puede tener una cantidad de combinaciones de fragmentos diferentes, y ese entendimiento es lo que buscamos al evaluar las fracturas de húmero. Por muchos años nos hemos gastado tiempo y muchas mentes brillantes de la cirugía del hombro y del trauma en ortopedia han tratado de clasificar estas fracturas, pero no hemos logrado ponernos de acuerdo porque son muy complejas. Fíjense todas las maneras que se puede fracturar, pero hay patrones grandes y los patrones grandes en los que se fractura el húmero proximal y las fracturas por fragilidad del húmero son estos. Uno puede tener fracturas aisladas de la tuberosidad y estas fracturas no son las fracturas típicas de fragilidad. Las fracturas típicas de fragilidad son estas fracturas donde el cuello se fractura y se va la cabeza del húmero hacia atrás, y estas de aquí abajo, las fracturas impactadas en valgo, donde se fractura el cuello del húmero, la cabeza queda en un fragmento y se separan todas las tuberosidades. Tenemos casos más complejos en los que la cabeza del húmero ya se parte en 2 pedazos, o en donde se forma una impresión en la cabeza del húmero. Esta también no es una fractura frecuente de fragilidad. Las fracturas frecuentes de fragilidad son estas y estas, que son las fracturas de varios fragmentos, y esta fractura también es frecuente en pacientes con fragilidad, o sea que es la fractura más sencilla del cuello quirúrgico, donde todo el fragmento proximal está completo. Después de que nosotros nos gastamos el tiempo en entender estas fracturas con todo esto, con toda su complejidad, lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar la calidad ósea, y este es un paso que yo creo que nos saltamos con mucha frecuencia muchos ortopedistas, y yo creo que debemos ser conscientes de eso. ¿Y por qué es importante evaluar la calidad ósea? Voy a responder estas preguntas, que son 3 por las cuales yo creo que hay que medirla siempre. ¿Por qué es importante? La siguiente pregunta que quiero que respondamos es: una densitometría normal, una densitometría convencional de columna y cadera, ¿descarta mala calidad ósea en el húmero proximal? Y la siguiente es: ¿cómo evaluamos nosotros, antes de operar a un paciente, la calidad ósea en el húmero proximal? Entonces, la primera es: ¿por qué es importante evaluar la calidad ósea? Para nosotros es muy importante evaluar la calidad ósea en estas fracturas porque tenemos evidencia que demuestra que la densidad mineral ósea local en el húmero proximal se asocia significativamente con el riesgo de falla después de que operamos a estos pacientes. Entonces, es muy importante que yo sepa si el hueso está bueno o no, porque eso puede aumentar el riesgo de, si yo opero al paciente, que falle el sistema de fijación. La siguiente razón por la que es importante hablar la calidad ósea, porque no lo hacemos bien. Y estos son 2 estudios, en Colombia tampoco tenemos esto, pero esto es un estudio en Corea donde ellos miraron qué tan adecuado es el diagnóstico y tratamiento de osteoporosis en pacientes con fracturas del húmero proximal, y la verdad es que estamos muy mal. En estos pacientes, esto es una cohorte grandísima, solo el 12.6 de los pacientes recibieron screening
para osteoporosis después de fracturas del húmero proximal, solo el 5% recibieron tratamiento y en combinación entre diagnóstico y tratamiento, solo el 1.6% de los pacientes lo recibieron. Entonces, en realidad nosotros no estamos haciendo las cosas bien y por eso es importante evaluar la calidad ósea en estos pacientes. Este es otro estudio muy similar, Estados Unidos, y fíjense que esto es algo que pasa en todo el mundo. Nuevamente, no hay evidencia en Colombia, pero si la miráramos, probablemente es algo muy similar. Fractura del húmero proximal, 96% de los pacientes no se les hace densitometría después de la fractura, 77% no se les da ningún tipo de tratamiento después de la fractura, y lo más sencillo, que es suplementación de vitamina y calcio, calcio y vitamina D, pues tampoco. Al 77% no se les da nada de esto en los 2 años siguientes a las fracturas de húmero proximal. Entonces yo creo que una razón grandísima para medir la calidad ósea es que podemos hacerlo mejor, porque la verdad no lo hacemos bien en este sentido. Otra razón adicional por la que debemos ser conscientes de esto es que hay evidencia de que las fracturas de húmero proximal son un factor de riesgo para fractura de cadera. El riesgo de fractura de cadera posterior a una fractura del húmero proximal dentro del primer año es 5.68 veces más que una persona que no se ha fracturado el húmero. Entonces yo creo que para nosotros es una responsabilidad, después de que un paciente se fractura el húmero, hacerle una evaluación y un manejo, prevención de riesgo de caída, porque esa persona está en un riesgo alto de presentar una segunda fractura que puede afectar su calidad de vida y su mortalidad sobre todo. La del húmero proximal no tanto, pero una de cadera sí puede resultar en eso. Entonces, esas son las razones por las que yo creo que la calidad ósea debe medirse en las fracturas del húmero proximal. La segunda pregunta es, ¿una densitometría normal descarta mala calidad? A veces los pacientes le dicen a un doctor, yo ya tengo, a mí ya me evaluaron la osteoporosis, y uno ahí se mete en la historia, mira la densitometría, una densitometría convencional, no, pero ahí no tiene osteoporosis. Eso para nosotros, cuando operamos hombros, ¿es útil o no? Y en realidad no es útil. Este estudio demuestra que hay variación en la densidad mineral ósea por sitio anatómico y ya está demostrado que el T-score para el radio distal, en el húmero no se puede hacer densitometría, pero el próximo más cercano, que es el miembro superior del radio distal, fue de menos 2.97 en promedio en este grupo de pacientes, en comparación con menos 1.61 para la columna lumbar y menos 1.78 para el fémur. Entonces, tal vez la densitometría ósea normal de cadera y columna subestima muchas veces la calidad ósea del miembro superior, que es una extremidad que no es de carga. Entonces nosotros, la respuesta a esta pregunta es no. Si una densitometría normal no nos puede hablar de la calidad ósea del húmero proximal, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo la evaluamos para yo entender si ese húmero proximal tiene problemas? La densitometría es el estándar de oro, pero como yo les dije, en el húmero no se puede medir. El radio distal es un proxy que uno podría utilizar y hay estudios que muestran buena concordancia entre densidad ósea local del húmero proximal y densitometría del radio distal, pero pues la densitometría y la densidad mineral ósea mediante tomografía, pues son exámenes que a veces uno no tiene a la mano y rápidamente accesibles y fáciles cuando uno tiene un paciente con la fractura al frente y uno tiene que decidir cosas del tratamiento y del pronóstico. Entonces nosotros necesitamos medidas prácticas que sean fácilmente disponibles, que no sean perfectas, pero que nos sirvan de screening para entender si ese húmero proximal es de mala calidad, y eso lo tenemos en este momento, y creo que como ortopedistas y también cualquier persona que da este tipo de fracturas puede entender esto y tener claridad si una fractura del húmero proximal tiene mala calidad de hueso y es una fractura que puede considerarse por fragilidad. Este estudio muy interesante es un estudio en el que se demuestra cómo el grosor de las corticales del húmero proximal tiene una correlación buenísima con la densitometría ósea del radio distal y con la densidad ósea medida por tomografía. Entonces, para nosotros, el marcador número 1 de mala calidad de hueso en el húmero proximal es el grosor de las corticales. Y para eso medimos, tenemos unas medidas, están validadas, ahí están los artículos si ustedes los quieren mirar, y la medida que utilizamos es esta, es la más sencilla. Se llama el índice de la tuberosidad deltoidea. En esta zona usted ven la tuberosidad del deltoides, que es donde están los asteriscos. No me sale acá el marcador, un momento. Es donde están los asteriscos, está la tuberosidad del deltoides. Justo encima, donde las corticales se vuelven paralelas, se mide la distancia externa de las corticales con la distancia interna y se hace A sobre B. Si ese índice mide menos de 1.4 o si esa razón da menos de 1.4, la probabilidad de que haya mala calidad ósea en el húmero proximal es muy alta, con una sensibilidad y una especificidad que son aceptables para una prueba de screening. Entonces, eso es lo que hacemos. Finalmente, al final, ¿cuándo operar?
a veces está bastante claro, pero a veces no. El húmero proximal sí es bastante complejo. En las caderas esto es una cuestión que no tenemos duda, las caderas se operan, los húmeros no sabemos cuándo. Les expliqué, hay múltiples trazos de fractura y múltiples maneras de decidir. Las que están en rojo son las que usualmente consideramos operar, que son las fracturas donde la cabeza está luxada, donde la cabeza está partida en dos, como estas dos de abajo. Y en estas, en donde tenemos las fracturas en varios fragmentos, decidimos de acuerdo al grado de desplazamiento, al nivel funcional del paciente. Pero si ustedes le preguntan en estas fracturas a 10 ortopedistas qué le harían con las radiografías, probablemente no concordemos, porque en el húmero proximal no tenemos claridad de cuál es el mejor manejo y la evidencia no ha demostrado superioridad de un manejo sobre otro, especialmente por esto. Y es que el manejo conservador del húmero proximal ha mostrado resultados aceptables a buenos en pacientes mayores. Y si ustedes se dan cuenta, estas son gráficas, nuevamente no son de Colombia, pero estoy seguro que se parece mucho acá. Estos Estados Unidos, pacientes de Medicare, la barra púrpura es el tratamiento no operatorio para fracturas de húmero proximal y ustedes se dan cuenta que supera el 80% en pacientes de 85 años o más, y acá está por grupo etario, cada 10 años ustedes ven que oscila entre el 50 y el 80%. Y esta gráfica también, pacientes, un grupo de Estados Unidos, vemos el azul oscuro es manejo no operatorio, más del 85%. Y estas son las tendencias de manejo que se hace cuando operamos. Cuando operamos tenemos dos opciones grandes en este momento: placas bloqueadas, que es lo que se utiliza para hueso de mala calidad, pero cada vez más estamos utilizando en el húmero proximal en pacientes mayores reemplazos articulares. Y eso es lo que muestra esta gráfica. La gráfica, la línea amarilla representa las placas, la línea verde los reemplazos, y cada vez hacemos más reemplazos de hombro. ¿Y qué reemplazos de hombro hacemos? Usualmente, ¿cuándo hacemos reemplazos? Estos son en general, pero en los pacientes mayores, estas son las fracturas de 4 fragmentos en las que nosotros está muy desplazada y decimos, este hueso es tan malo que si lo fijo probablemente se desarme. Y en esa población los reemplazos han venido mostrando que tienen tal vez un mejor desempeño que la fijación. ¿Qué reemplazo hacemos? Este es un reemplazo, no sé si todos sean familiares con esto, pero se los presento a quienes no. Los cirujanos de hombro, algún cirujano de hombro se le ocurrió esta idea loca de hacer un reemplazo inverso. Se pone la esfera, se cambia completamente la anatomía del hombro, la esfera va en el omóplato, la copa va en el húmero, y este reemplazo reverso, que no tiene más de 25 años de haber sido implementado y de usarse de manera amplia, ha demostrado muy buenos resultados en pacientes con fracturas complejas del húmero proximal, y ya dejamos de hacer, de hecho, hemiartroplastias en pacientes mayores porque los resultados de este reemplazo son mucho mejores. Entonces, ahí yo les dejo para quienes quieran revisar las diapositivas después con calma cuáles son las ventajas y desventajas de cada una, pero en general manejamos estas fracturas en este momento en una gran proporción y, como les mostré en la gráfica, con cada vez más cabida con este reemplazo reverso del hombro. Acá yo les muestro un ejemplo de un paciente, una fractura en muchos fragmentos, compleja. Fíjense cómo las radiografías del húmero son difíciles de ver. Uno cree que esta fractura es una fractura complejísima. Acá está la cabeza hundida, la tuberosidad en la parte de arriba, y la solucionamos con este reemplazo, como ustedes ven acá, que resulta en una mejoría funcional del paciente significativa. Entonces, en resumen, lo primero y muy importante, caracterizar el paciente en detalle. Nosotros tenemos que saber qué paciente es, qué hace ese paciente, si usa caminador, si no usa caminador, hay que conocer el paciente. Segundo, comprender la fractura. Los sistemas de clasificación en el húmero proximal yo creo que son una pérdida de tiempo. Uno tiene que entender la fractura, cuántos fragmentos tiene, para dónde está desplazada. La tercera, evaluar la calidad ósea. Ya les di muchas razones por la cual eso sí es importante en el húmero proximal. La cuarta es definir el manejo. Esto a veces no es tan fácil, y para eso ustedes pueden buscar a su ortopedista amigo para que les ayude a tomar la decisión de si hay que operar o no. Evaluación completa para el diagnóstico de osteoporosis es supremamente importante en todos los pacientes que manejemos, tanto con cirugía como sin cirugía, y la prevención es clave porque ya les mostré que estos pacientes pueden tener fracturas de otras extremidades en el primer año después de su fractura del húmero. Muchas gracias.